este número, nos dicen que es el entero más cercano a raíz de n, uno puede calcular sus valores para n pequeño. Por ejemplo, que el entero más cercano a raíz de 1, bueno, es claramente 1 porque raíz de 1 es entero. El entero más cercano a raíz de 2 es 2. El entero más cercano a raíz de 3 ahora es 2. El más cercano a 4 es el mismo que el de 5 y el de 6, que es 2. Y si uno va un poquito más lejos, uno se va a dar cuenta que el entero más cercano a raíz de 7 es el mismo que el entero más cercano a raíz de 8. Y lo mismo hasta el número 12. Cada uno de ellos se va acercando a 3. Entonces, bueno, como raíz de n crece más lento que n, tiene sentido que se hayan repetir valores aquí arriba. Entonces, una estrategia sería usar esos valores repetidos para intentar calcular esta suma. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la suma hasta un valor pequeño usando esto de aquí arriba, estos valores de aquí arriba, nosotros tenemos un 2 a la 1 más 2 a la menos 1 sobre 2 más 2 a la 1 más 2 a la menos 1 sobre 4. Es el término n igual a 2. Luego, cuando n vale 3, tenemos una potencia que se vuelve ahora 2 o 2 negativo. Y este voy a ponerlo como 2 a la 3. Luego, en 4 también se va a repetir. En 5 se repite el mismo número. Y lo mismo en 6. Entonces eso nos dice que los términos son como complicados, el denominador tal vez es más sencillo. Bueno, si solo fuera uno entre el denominador, sería una geométrica que es bien conocida. En este caso es un poquillo más complicado, pero si uno piensa en términos que comparten el mismo valor que está cercano a raíz de n, uno podría sacar un factor común. Por ejemplo, estos primeros dos términos o estos 4 que siguen, uno podría sacar un factor común que sea la parte de arriba, que es un numerito que es como un poquillo complicado, y la de abajo, de cierta forma, es un poco más sencillo. Aunque bueno, uno puede también sacar el 1/2, por ejemplo, en esta de la fórmula, ya que son potencias de 2, uno podría sacar también la más pequeña, y de forma similar, la potencia 1 entre 2 a la 3 abajo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es el entero más cercano a raíz de n? ¿Cómo podemos caracterizar esto? Por ejemplo, aquí pusimos que el entero más cercano a raíz de 3 es 2, lo mismo que el entero más cercano a raíz de 5, o que el entero más cercano a raíz de 7 es 3, pero ¿cómo hacemos estos cálculos? Bueno, si pensamos en la recta real, tenemos un entero k, y también tiene que estar antes de k más 1, o si no estaría más cerca de k más 1 que de k. No significa que sea el entero más cercano, pero tendría otro más cercano que k. Entonces, a simple vista uno dice, bueno, si el entero más cercano a raíz de n es k, entonces es claro que n tiene que ser mayor o igual que k menos 1. Perdón, raíz de n tiene que ser mayor o igual que k menos 1, y a lo sumo k más 1. Pero uno puede ser más específico, que es dividiendo a la mitad. Si uno considera aquí el punto medio, que es k menos 1/2, y el punto medio a la derecha, que es k más 1/2, lo que es claro es que raíz de n tiene que estar ahí. Entonces podemos poner el 1/2 aquí y tendríamos un sí solo sí. Si raíz de n está en ese intervalo, de fijo el entero más cercano es k. Porque para ir a k menos 1 hay una distancia mayor que 1/2. Para ir a k más 1 hay una distancia mayor que 1/2. En cambio, la distancia con k es menor que 1/2. Y aquí una parte que sí es medio engañosa y es este menor o igual. ¿Qué pasa si raíz de n estuviera en el punto medio? ¿Se va a k o se va a k menos 1? Es una pregunta que uno se puede hacer con un número real, pero en los números enteros resulta que no va a hacer diferencia.
Ahorita lo vamos a verificar. Porque lo que uno ve es que esto ocurre sí, solo sí. Como estamos hablando de enteros positivos, podemos elevar al cuadrado. Y tenemos que k menos 1/2 al cuadrado es lo mismo que k al cuadrado menos k más 1/4. Y esto es menor o igual que n, menor o igual que k al cuadrado más k más 1/4. Y lo que uno puede observar, bueno, está esta pregunta de qué pasa cuando hay igualdad aquí, qué pasa si raíz de n es igual a k menos 1/2. Pero observemos que esta igualdad no se puede dar en los naturales, porque k es un entero, entonces k cuadrado menos k es un entero, y al sumarle 1/4 ya no tenemos un entero. O sea que no se va a dar esta igualdad cuando n es entero, así que no hay de qué preocuparse. Pero este intervalo lo podemos mejorar un poco, porque si nosotros vemos los enteros, si nosotros pensamos los elementos rojos como ser números enteros, lo que uno puede observar es que el número que nos dicen aquí, por ejemplo, k al cuadrado menos k más 1/4, es mayor que el entero k al cuadrado menos k, pero es más pequeño que el entero k al cuadrado menos k más 1. Y si n es entero, n tiene que estar a la derecha de k al cuadrado menos k más 1. Y de forma similar, el real que nos dice a la derecha es k al cuadrado más k más 1/4, que es un número mayor que k al cuadrado más k y menor que k al cuadrado más k más 1. Entonces podemos decir, bueno, para que n cumpla esta propiedad tiene que hacer alguno de estos enteros en este intervalo. Entonces podemos decir que el entero más cercano a raíz de n es k, si y solo si n pertenece al intervalo entero, o sea, el conjunto de enteros consecutivos, que va desde k al cuadrado menos k más 1 hasta k al cuadrado más k. Entonces, una primera observación puede ser, arriba se podía ir observando que hay dos enteros cuya raíz cuadrada está más cercana a 1, hay 4 cuya raíz cuadrada está más cercana a 4 y 6 cuya raíz cuadrada está más cercana a 3, y en general siempre va a haber 2k. Entonces este es un intervalo, aquí hay 2k números. 2k números, bueno, una forma de calcularlo es haciendo la resta. Tenemos que k al cuadrado menos k, le resto k al cuadrado menos k. Bueno, en vez de restarle este número, le puedo restar justo el que está antes, básicamente quitando aquí todos los números hasta k al cuadrado menos k, que es 2k. Entonces todos esos números cumplen esa propiedad. Okay. Entonces, ya sabiendo esto, la idea va a ser particionar n usando esta propiedad del entero más cercano de raíz de n. Entonces, particionarlo considerando una suma de los primeros dos, una suma de los otros 4. Entonces, uno puede escribir n como la unión A1, A2, A3, donde A1 sería el conjunto de 1 con 2, A2 el conjunto desde 3 hasta 6, A3 el conjunto de números desde 7 hasta 12, y básicamente estamos definiendo el conjunto AK como el conjunto de n's, tales que el entero más cercano a raíz de n es k. Entonces, esta sería una partición del conjunto de los naturales. Y nosotros podemos caracterizar este conjunto A sub k como el conjunto de los números de k al cuadrado menos k más 1 hasta
k al cuadrado más k. Entonces podemos decir, bueno, n es la unión desde k igual 1 hasta infinito de estos intervalos enteros. Entonces, la serie que tenemos originalmente eh, esta que está aquí es una serie convergente de enteros positivos. Eso es lo que nos dice implícitamente el problema. Y uno puede verificar que el término general, a sub n, básicamente se va a comportar como 1 entre 2 a la n menos raíz de n, más 1 entre 2 a la n más raíz de n, usando que raíz de n está cercano a n, y por un criterio de la raíz, esto sería convergente. Bueno, más que el hecho de ser convergente, el hecho de que todos los términos sean positivos, quiere decir que no hay que preocuparse mucho al reagrupar los términos de las series en sumas parciales. Entonces podemos usar una identidad que sería decir que esta serie es igual que la serie formada por la suma desde k igual 1 hasta infinito, donde adentro estaríamos sumando los valores n que varían desde k al cuadrado menos k más 1 hasta k al cuadrado más k de la misma expresión que tenemos aquí. Pero podemos usar que este valor es k. Entonces 2 a la k y 2 a la menos k. Esto es algo que no necesariamente es cierto si los términos no fueran positivos, porque si hubiera cancelaciones hay que tener cuidado a la hora de hacer agrupaciones. Uno lo puede verificar básicamente usando sumas parciales, el hecho de que las sumas parciales es una sucesión creciente. Ahora podemos hacer el cálculo. Entonces, lo que podemos hacer primero es sacar a factor común el numerador, que es el mismo para todos estos valores de n. Pero también habíamos dicho que el denominador podíamos, como eran potencias de 2, sacar la más pequeña, ¿verdad? A factor común. Entonces hagamos eso. Hagámoslo en dos pasos. Suma desde k igual 1 hasta infinito. Sacamos a factor común 2 a la k, 2 a la menos k. Y antes de sacar el término que está aquí, veamos que el término más pequeño es 2 elevado a esta potencia. Entonces podemos, para simplificar esta notación, en vez de poner un n, podemos usar el hecho de que n es k al cuadrado menos k más 1 más algún valor t, ¿verdad? Donde t varía desde 0 hasta 2k menos 1. Entonces, en vez de decir que n varía desde este entero hasta los siguientes, es este entero más un valor que va variando. Y así podemos escribir que esta es la suma desde t igual 0 hasta 2k menos 1 de k al cuadrado menos k más 1
más t. Usando esta identidad de aquí. Y así podemos sacar a factor común esta potencia. Y nos queda sumatoria desde k igual 1 hasta infinito, de 2 a la k más 2 a la menos k. Sacamos 2 elevado a la k al cuadrado menos k más 1, a factor común. Y adentro nos queda la sumatoria desde t igual 0 hasta 2k menos 1, de 1 entre 2 elevado a la t. Y esta de aquí es una suma geométrica. No una serie, es una suma geométrica. Una suma geométrica era la que empezaba en las potencias de A, que era 1 más A cuadrado, hasta la potencia, en este caso es la potencia K menos 1. Bueno, hagámoslo en general, una potencia M. Y la fórmula era A elevado a la M más 1, le resto 1, dividido entre A menos 1. Entonces aquí A sería un medio. Entonces todo esto que está aquí sería igual a la suma desde k igual 1 hasta infinito, 2 a la k más 2 a la menos k, sobre 2 a la k cuadrado menos k más 1. Y este de aquí nos queda un medio elevado a la 2k menos 1 arriba. Y abajo queda un medio menos 1, que básicamente es un medio negativo. Entonces saldría un medio y en valor negativo. Tal vez lo ponemos por aquí. Esto es lo mismo que 2 a la menos 1 y un menos. Para no tener el menos, lo que podemos hacer, al cuadrado menos k más 1, aquí voy a ponerlo como un medio, y el menos lo que va a hacer es cambiar el signo arriba. 1 menos 1 entre 2, y como hay muchos 2, voy a poner este 2 a la menos 2k en vez de ponerlo abajo. ¿Sí? El de abajo sí lo puse como un medio para cancelarlo, para hacer el producto abajo y poder cancelar este de aquí con esto. Pues ahí nos podemos simplificar ese cálculo. Y ahora podríamos multiplicar y hacer distributividad, pero antes de hacer eso, no va a hacer mucha diferencia, pero ya que aquí hay 1 menos 2 a la menos k, lo que podemos hacer es sacar un factor común arriba, 2 a la k, y me va a quedar 1 más 2 a la menos 2k. Entonces de momento no hace tanto. Este aquí se canceló, pero vean que lo que tenemos ahora es una diferencia de cuadrados. Entonces, aunque no lo veamos, al hacer distributiva habría cancelación de términos, entonces no pasa nada. Pero ya sabiendo que es una diferencia de cuadrados, simplifica un poquito el cálculo. Bueno, este de aquí es un 2 a la k, lo podemos agrupar con este k que está aquí. No se cancelan porque tienen signos diferentes, sino que se pueden agrupar juntos. Y arriba nos quedaría una diferencia de cuadrados. Entonces es 1 menos 2 a la 4k. Y abajo nos queda 2 a la k al cuadrado menos 2k. Entonces tal vez esto de aquí arriba, esto de aquí, y el resto es esto. Y podemos reagrupar nuevamente. Suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la k cuadrado menos 2k. Digamos que separemos el término. Y en negativo, 2 a la 4k sobre 2 a la k cuadrado menos 2k.
Perdón, este es un menos 4K. Y abajo. Hasta infinito. 1 entre 2 a la K al cuadrado menos 2K. Menos. Y aquí cancelamos este 4K. Básicamente cancelaría el 2K y todavía nos sobran 2. Como es negativo arriba, en el denominador se vuelve positivo. Más 2K. Entonces, se parece a una telescópica. Vamos a ver si nos da como telescópica. Si reescribimos un poquito diferente, por ejemplo, en el exponente saquemos una K, factor común, entonces nos queda K por K menos 2. Y arriba nos queda, perdón, y a la derecha nos queda 1 entre 2 a la K por K más 2. Entonces esto de aquí parece telescópico, pero si uno considera, por ejemplo, la sucesión B sub K como 1 entre 2 a la K por K menos 2, vemos que B sub K más 1 es 2 a la K más 1 por K menos 1, que no es lo de la derecha, lo podemos calcular, pero no hace mucha diferencia. Sin embargo, ve a la K más 2. Si cambiamos el K por un K más 2, nos queda K más 2 y a la derecha estamos multiplicando por K. O sea, que esta sumatoria que está aquí es la sumatoria desde K igual 1 hasta infinito de B sub K. El resto es sub K más 2. Que se puede escribir como la suma de dos telescópicas. Pero yo prefiero recordar la forma telescópica. Entonces, primero hagamos la descomposición. Entonces, esto lo podemos ver así. Bueno, voy a cambiar otra vez los B's a la forma original. Entonces, si K vale 1, lo que tenemos es 2 a la menos 1 menos 1 entre 2 a la 3. Si K vale 2, tenemos 2 a la 0 menos 1 entre 2 a la 2 por 4, es 8. El término 3 y es 2 a la 3 por 1, y un 3, menos 1 entre 2 a la 3 por 5, que es 15. El siguiente término es cuando K vale 4, tenemos 2 a la 8. Y aquí tenemos 4 por 6, que es 24. Entonces aquí, bueno, hay puntos suspensivos. Aquí lo que vemos es que los términos se van a cancelar. Este negativo se cancela 2 pasos después. Este negativo se cancela 2 pasos después. Y aquí no está escrito, pero este de aquí se cancelaría 2 pasos después. Entonces, básicamente, lo que tenemos para escribir en la fórmula que hay, B menos 1, B menos 3, B más 2 menos B4, B3 menos B5, B4 menos B6, B5 menos B7. Y entonces aquí vamos a tener que todos los términos se van a cancelar, no en un paso, sino en 2. Término 3 se cancela aquí. El término 4 se cancela aquí. Y aquí se aparece el término 5 que se cancela acá. Uno puede ver que si considera una suma parcial, suma desde K igual 1 hasta algún valor M, B sub K menos B sub K más 2. Bueno, esto sería lo mismo, que los primeros dos términos sobreviven
y nos queda la resta de los últimos dos que nos han cancelado, que son el K más 1 y el K más 2. Y sabiendo que B sub K a la K al cuadrado sobre K menos 2 va para 0, ¿verdad? Como cuando K va para infinito, esto iría para 0. Entonces esto converge a B1 más B2. Y por ahí están calculados que 1 es 1 entre 2 a la menos 1, más 1 entre 2 a la 0, que es lo mismo, 2 a la menos 1 es 2, 1 entre 2 a la menos 1 es 2, y 2 a la 0 es 1, entonces nos da 3. Si uno quisiera no calcularlo explícitamente, así como está, esta también es una suma de telescópicas. Entonces dijimos, no es telescópica, pero uno también la puede ver como suma de telescópicas. Se arregla muy fácilmente poniendo el término que está en el medio. Entonces uno puede decir, bueno, sumemos el término del medio y ahora se vuelve la suma de dos telescópicas. Y puede aplicar uno la fórmula de telescópicas a cada serie, solo que considerando que el primer término de esta sucesión es diferente que el de la otra porque está corrido en los índices.